Bueno, como les digo, yo soy el director del Instituto Milenio en Socioecología Costera. Em, como instituto, nosotros nos proponemos hacer investigación y liderar investigación en lo que a algunos de nosotros nos gusta llamar sistemas socioecológicos. Es la interacción entre, en el fondo, la ecología y los sistemas sociales, ¿no es cierto? Y basado un poco en tratar de encontrar soluciones, tratar de encontrar nuevas formas de aproximarse a algunos de los desafíos de sostenibilidad que tenemos, y nuestro instituto se aproxima a los desafíos de sostenibilidad en ambientes costeros. Entonces con nosotros van a trabajar en el altiplano, ambiente costero, desde una perspectiva que trata de integrar las ciencias sociales y las ciencias naturales en base a lo que algunos también llaman la ciencia, la sostenibilidad, esta ciencia un poco más basada en preguntas. Nuestro instituto tiene una estructura que a mí me gusta llamar policéntrica, en el sentido que, en el caso mío, yo soy el director, yo estoy basado en Santiago, hay algunos investigadores basados en Santiago, la subdirectora está basada en Coquimbo, otros investigadores están basados en Concepción. Entonces hay 3 o 4 casas matrices en las cuales los alumnos pueden también interactuar, ir a los laboratorios de los otros profesores que son parte del instituto, etcétera. Tratamos de que no sea, en el fondo, un instituto centralizado ni en el director ni en la subdirectora, sino que más bien siendo liderado por los investigadores que son parte. Nuestra aproximación, más bien teórica, es una que llamamos de coproducción del conocimiento, ¿no es cierto? Donde pensamos que es a partir de distintos tipos de conocimiento, no solo conocimiento de las ciencias sociales ni de las ciencias naturales, sino que conocimiento tradicional, el conocimiento alojado en organizaciones del Estado, conocimiento burocrático, conocimiento de comunidades indígenas, el que nos va a permitir abordar, afrontar algunos de estos desafíos de sostenibilidad. En ese sentido, en nuestro corto plazo, estamos muy interesados, ¿no es cierto?, en acortar esta brecha entre conocimientos de las ciencias naturales y sociales, incluyendo el arte, incluyendo las humanidades, pero en un mediano plazo estamos trabajando y hemos trabajado con conocimiento local, en manos de pescadores artesanales, de acuicultores, conocimiento burocrático en manos de administradores de recursos, el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca. Entonces esa es la forma en que nos vamos afrontando algunos de estos desafíos. ¿Cómo queremos avanzar en términos de la sostenibilidad costera? Vamos a trabajar en 3 que llamamos sistemas socioecológicos, estamos trabajando, mejor dicho, en 3 sistemas socioecológicos: sistema que llamamos de la pesca artesanal, donde trabajamos principalmente en temáticas de gestión pesquera con usuarios del borde costero. Aquí nos interesa mucho el trabajo en lo que ha sido la entrega de derechos de uso exclusivo a pescadores, cómo la participación puede gatillar comportamientos más sostenibles, menos sostenibles, cómo podemos armar distintos espacios colaborativos, más deliberativos para la gestión de recursos, cómo hoy día podemos evaluar política pública orientado a lo que es la gestión de la pesca, cómo se incluye el conocimiento y las comunidades indígenas a través de áreas que tienen ellos en zonas costeras. Ese es el tipo de cosas que vemos en ese sistema socioecológico. Otro tipo de investigación asociado al sistema socioecológico, está asociado al sistema socioecológico de la acuicultura. Aquí nosotros, como instituto, no nos focalizamos, y lo dejo claro, en la salmonicultura, sino que estamos más interesados en lo que es la acuicultura de pequeña escala, acuicultura de algas, acuicultura de marisco, alguna acuicultura que también es grande, relevante, como la de los choritos, los mitílidos en el sur de Chile, o los ostiones hacia el norte. Aquí muchas de las preguntas tienen que ver con cómo hacemos de estas industrias más adaptativas, o cómo fomentamos, ¿no es cierto?, la equidad y la sostenibilidad de prácticas acuícolas de pequeña escala. Les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. Uno de las áreas importantes del instituto en este tema tiene que ver con cómo distintos estresores, ¿no es cierto?, pueden afectar a la industria, y cómo la industria tiene que ir adaptándose a estos estresores, que os contaré más adelante. Y el tercer sistema socioecológico en que nos focalizamos lo denominamos desarrollo costero, y este tiene más que ver con
planificación del borde costero, con impactos sobre el borde costero, los impactos de la urbanización sobre el borde costero, la interacción entre cuencas y zonas marinas, cómo entendemos esas interacciones, cómo planificamos en torno a esas interacciones. También aquí tenemos interés, y esto todavía no lo empezamos, pero hay una oportunidad ahí, ¿no es cierto?, de empezar a mirar eh, nuevos forzantes en la costa, qué sé yo, las plantas desalinizadoras, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser todo el impacto de esto? ¿Cómo trabajamos en conjunto con comunidades en torno a estos nuevos desafíos que van surgiendo? El instituto tiene dos centros de apoyo como transversales, que es una unidad que se llama Unidad de Ciencia Política, que está liderada por una cientista política y que va colaborando también en torno a el análisis de política pública, el análisis también de cómo la investigación que se hace puede informar, generar agenda o ayudar a evaluar distintos procesos en un ciclo de política pública, y tiene una unidad que se llama Unidad de Arte y Ciencia, que yo destaco que es distinta a los típicos centros de investigación que tienen una unidad de extensión, y nosotros también tenemos una unidad de extensión, pero esto pretende ser una unidad más focalizada en la coproducción de conocimiento entre el arte y la ciencia. Ayer empezó un curso de ilustración científica, pero basado un poco en ir entendiendo cómo hay artistas que toman el curso y quieren representar aspectos que hemos aprendido nosotros de la ciencia, pero también hay científicos que están tomando el curso. Entonces, un poco ir avanzando, ¿no es cierto?, utilizando la creación artística también como coproducción en estos procesos. En el instituto somos, no voy a entrar en detalle, ¿no?, pero 12 investigadores principales y 12 investigadores adjuntos. Hay investigadores colaboradores, artistas colaboradores, investigadores internacionales, como en la gran mayoría de los institutos grandes de investigación, ¿no es cierto? Dentro de los investigadores, las expertise son variadas, o sea, desde gente que trabaja en genómica, gente que trabaja en ecología, economistas, geógrafos que trabajan en planificación, biólogos que trabajan en contaminación. Entonces, pensando en doctorados, lo que nosotros fomentamos en el instituto es que a lo menos, ¿no es cierto?, hayan 2 investigadores del instituto, no tienen por qué ser estos investigadores principales que ven aquí, pueden ser los adjuntos, no quería hacer una diapo con tanta cara, pero que hayan a lo menos 2 investigadores con diferentes expertise que puedan ir guiando a los alumnos. Esto tiene que ver exclusivamente con lo que estamos hablando hoy día, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros apoyamos en términos de formación, tanto de pre y posgrado. Tenemos algunas becas concursables anuales de doctorado que damos nosotros como instituto con esta misma filosofía, ¿no es cierto? Y les muestro aquí nomás cómo tenemos acceso a la costa, por lo menos estamos con investigadores en 6 estaciones, ¿no es cierto?, costeras a lo largo de Chile. Entonces eso también genera las posibilidades de interacción, movimiento, dependiendo, por supuesto, en cuál es el área en que ustedes quieran desarrollar el doctorado. Somos, en esencia, 8 universidades, 4 de las cuales son oficialmente albergantes, entonces eso nos da harta flexibilidad, y muchos de nosotros ya hemos participado en cotutorías de estudiantes de doctorado, entonces ya tenemos también como investigadores esta experiencia de investigadores de la Universidad Católica siendo co-supervisados por investigadores también de la Universidad de Concepción, o yo co-supervisando doctores de otras universidades. Ese es como el modelo que a nosotros nos gusta. Ahora, ¿qué tipo de temas de doctorado estamos trabajando o son interesantes? Como les decía, lo que más nos interesa a nosotros es tratar de entender esta integración y la retroalimentación entre sistemas sociales y ecológicos. Y esto es mucho más allá de solo considerar a los humanos como un predador clave o como un forzante, ¿no? Esto es entender que el ser humano también se relaciona y tiene una estructura que tenemos que entender si es que vamos a entender estas relaciones. Yo les voy a mostrar ahora 2, 3 ejemplos acerca de algunas cosas que hemos hecho con alumnos de doctorado. Esto no les voy a contar todas sus tesis, ni mucho menos, pero para que se vayan imaginando algún tipo de cosas en las que hemos estado trabajando.
dentro del sistema socioecológico de la pesca artesanal que les conté, una de las temáticas importantes tiene que ver con el estudio de capacidad adaptativa y de la vulnerabilidad de estas zonas costeras. Y algunos de los resultados de estos se focalizan principalmente en priorizar geografías, comunidades, sectores económicos vulnerables, puede ser al cambio climático, otros estresores, cambios en mercados, etcétera. ¿Ya? En esencia, gran parte de la investigación, aquí hay varios doctorados de por medio, ¿no? Tienen que ver con identificar dónde y cómo los seres humanos y los recursos afrontan diferentes estresores. Ahí sí. ¿No es cierto? Entonces aquí hemos desarrollado con algunos alumnos doctorados diferentes marcos conceptuales, ¿no es cierto?, para la integración de vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades ecológicas, lo hemos puesto a prueba en Chile, pero también en otros países, en este caso en unas islas del Pacífico, ¿no es cierto? Y aquí nuestro gran desafío es cómo vamos a ir entendiendo la capacidad adaptativa a nivel individual, comunitaria, frente a múltiples estresores asociados a cambio climático. El cambio climático no es un solo estresor, tiene muchos componentes. Y de esta forma hemos ido aprendiendo también cómo hay diferentes formas de entender los componentes de la capacidad adaptativa y la vulnerabilidad. Este es un artículo donde también participó un alumno doctorado, en este caso un alumno doctorado que co-supervisé yo en la Universidad Australiana, ¿no es cierto?, donde empezamos a disgregar, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes de la capacidad adaptativa. El IPCC, todos estos marcos conceptuales generales, todos hablan de capacidad adaptativa como que fuese una gran cosa, pero hay subcomponentes de estas capacidades adaptativas, qué sé yo, la flexibilidad, el grado de organización, el grado de aprendizaje, son subcomponentes diferentes y aquí algunos de los alumnos han ido explorando algunas de estas. Otra de las temáticas que a mi juicio interesante, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día en este antropoceno en que está inmerso el planeta, ¿no es cierto?, es cómo la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa puede ser genérica o específica frente a estresores particulares, ¿no es cierto? Y aquí es solo un ejemplo, también este otro alumno doctorado, ¿no es cierto?, que fue capaz de mapear, en este caso, la vulnerabilidad de distintas organizaciones de pescadores artesanales, ¿no es cierto?, frente a el robo que existe en sus caletas y la volatilidad de los precios que pueden sufrir en los mercados. De esta forma también podemos empezar a priorizar, ¿no es cierto?, geografías que son más vulnerables, qué sé yo, en este caso a robos y este tipo de cosas, otras que son más vulnerables a precios de mercado, e ir adaptando, ¿no es cierto?, nuestras políticas públicas, nuestros programas de acorde a este tipo de información. Otra de las cosas que han hecho varios alumnos de doctorado es la evaluación de políticas públicas asociadas a temáticas costeras, en especial a lo que son políticas de explotación de recursos. Esto pueden ser distintas. Una de estas en que hemos trabajado bastante es una política que entregó derechos de uso exclusivo a sindicatos de pescadores artesanales, ¿no es cierto? No voy a entrar en el detalle, pero aquí parte de la investigación ha tenido que ver con entender el desempeño biológico de esta política pública, pero también entender cómo la heterogeneidad en este desempeño biológico de la política pública, no entrar en el detalle de las figuras, sino que solo para demostrar que cada uno de estos puntos es una organización que está gestionando, cogestionando sus áreas, ¿no es cierto? Y en términos de distintos servicios del ecosistema, tienen resultados heterogéneos. Pero después otro alumno doctorado, de hecho, empezó a mirar, bueno, cómo aspectos más bien de las ciencias sociales pudiesen ayudar a explicar esta heterogeneidad. O sea, claramente hay factores ambientales que explican esta heterogeneidad, pero no son todos, ¿no es cierto? Alrededor de un 46% hemos estimado nosotros de la heterogeneidad se puede explicar también por aspectos sociales de estas organizaciones de pescadores. Y aquí un ejemplo nomás, ¿no es cierto?, de cómo un alumno utilizó el análisis de redes sociales, ¿no es cierto?, para explorar el rol del capital social de las organizaciones de pescadores artesanales en explicar su desempeño para la gestión de recursos. Entonces aquí, utilizando metodologías de análisis de redes sociales, lo que hicimos con este alumno fue, en esencia, ¿no es cierto?, mapear la red de gobernanza
de distintas organizaciones de pescadores artesanales. A partir de esto establecimos algunos índices de capital social basado en estas estructuras de redes, o sea, cuántas conexiones tienen horizontales, verticales, las distintas organizaciones de pescadores. Insisto, no voy a entrar aquí en el detalle de los artículos ni de la tesis, pero lo importante es que ustedes entiendan cómo podemos ir mapeando capital social asociado a estas organizaciones y cómo este capital social se puede relacionar con el desempeño, ¿no es cierto?, de estas organizaciones de pescadores artesanales, tanto en desempeños sociales, ecológicos, económicos, de gestión. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos integrando sistemas naturales y sistemas sociales, porque nos parece que esto es relevante no solo en institutos, sino que en las tesis, porque de nuevo nos ayuda a priorizar apoyos para alcanzar la sostenibilidad. O sea, nos podemos dar cuenta qué organizaciones tienen bajos niveles de capital social, qué organizaciones están bien situadas en torno a esto y el rol que esto cumple para ir alcanzando la sostenibilidad. Para no solo hablar de pesca artesanal, en el sistema socioecológico de la acuicultura hemos estado trabajando bastante con la acidificación del océano, ¿no es cierto? La acidificación del océano es como el primo del cambio climático, en el sentido que el CO2 de la atmósfera, ¿no es cierto?, en su interacción con el agua de mar, es absorbido por agua de mar, uno de los grandes sumideros, y esto hace que cambie el pH del agua y se hace más acídico. ¿Ya? Desde la perspectiva de nuestro instituto, lo que nos interesa bastante es empezar a entender los impactos sobre el bienestar humano de estos cambios en la química del océano. Y aquí les traigo un ejemplo nomás, ¿no? Entonces, mucha de la investigación que se ha hecho, no por parte de nosotros, pero se había hecho en el mundo, tiene mucho que ver con, ¿sabe qué? Evaluemos los impactos ecológicos de la acidificación del océano, tratemos de valorar económicamente esos impactos y proyectémoslos. Y eso resulta en artículos típicos que hablan de reducción de X% en pesquerías, ¿no es cierto?, los costos económicos sobre estas pesquerías, etc. Pero lo que se había hecho poco, y todavía creo que se hace poco, y un interés de nosotros en el instituto, es entender en realidad cómo los mercados y las comunidades responden a estos estresores globales, en este caso la acidificación del océano. Y aquí es donde a mí me parece que empiezan a surgir tesis interesantes. Esta fue una tesis donde la alumna, en este caso, quería estudiar las implicancias económicas de la acidificación del océano, pero sobre los atributos de mercado y bienestar humano. Entonces, tratar de vincular la acidificación con distintas preferencias sociales. Entonces, para hacer esto, primero tuvo que trabajar en aspectos biológicos, ¿no es cierto? Mucho de lo que sabíamos del impacto de la acidificación del océano en especies comerciales, en nuestro caso los choritos, los mitílidos, tenían que ver con mortalidades, tenían que ver con cuántas larvas morían, pero tenía que ver poco con atributos comercialmente relevantes de los choritos. Entonces, esta alumna hizo una serie de experimentos, no voy a entrar en el detalle, ¿no es cierto?, pero que tenían que ver con los atributos de mercado y cómo la acidificación del océano afectaba estos atributos de mercado, y se dio cuenta que, qué sé yo, los principales impactos tienen que ver con el color de los choritos, los ácidos grasos, la vitamina B12, las proteínas, que son atributos que son relevantes a la hora de los consumidores de elegirlos. Con esta información, que fue todo un trabajo de laboratorio, ¿no es cierto?, hizo una encuesta, utilizó herramientas de la economía experimental, ¿no es cierto?, para tratar de evaluar cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, de los cambios en estos atributos asociados a este factor de impacto global, la acidificación del océano, sobre el bienestar de los consumidores. No les voy a decir bien cómo lo hizo, pero lo importante aquí es que en su tesis ella pudo describir cómo, en el fondo, los atributos que son significativamente afectados por la acidificación del océano, los atributos de mercado que no se habían medido antes, también son atributos preferidos por los consumidores. Y de hecho, los consumidores están dispuestos a pagar en promedio casi 50% menos por choritos con evidencia de acidificación del océano. Y lo que es más importante para la industria, están dispuestos a aumentar el precio que pagan para evitar cambios negativos en los distintos atributos. Y podemos ver los cambios marginales por tipo de atributo, etc. Entonces, de esta forma, los impactos económicos de la acidificación, lo que hizo esta alumna fue tratar de analizarlo ya bajo lentes de cambios marginales,
vinculando estos fenómenos globales a escalas locales y a industrias más bien locales. Y como ven, tuvo que trabajar tanto en el laboratorio haciendo experimentos como en ciencias sociales con herramientas, en este caso de la economía experimental. ¿No es cierto? Por ahí otros alumnos han trabajado en respuestas adaptativas de, en este caso, la industria de la mitilicultura, trabajando con escenarios, futuras respuestas, cómo se puede financiar ciencia, modelos de alerta temprana, etc. Entonces son algunas de las cosas que estamos interesados, ¿no es cierto?, en nuestras investigaciones en el instituto. En esencia, los usuarios del borde costero, todos tienen diferentes tolerancias y expectativas sobre el riesgo, sobre distintos estresores, ¿no es cierto? Y de esta forma nosotros, con distintas metodologías, no tenemos una metodología que ocupamos en el instituto, ¿no es cierto? Al trabajar en la interacción entre sistemas sociales y ecológicos, tampoco hay un marco teórico único. Lo que sí tenemos son distintas frameworks, distintas aproximaciones, ¿no es cierto?, que nos van dando luces sobre qué marcos teóricos podemos utilizar y sobre qué herramientas utilizamos en estos marcos teóricos. Desde esa perspectiva son doctorados que, yo voy a ser honesto, no son doctorados fáciles. ¿Por qué? Porque implica que tienen que empezar a entender lo que hacen otras disciplinas. Y eso no se los voy a... va a ser difícil y van a necesitar creatividad. Y no hay una forma, no hay un shortcut aquí para resolver ese problema. Sí, tenemos allá algo de experiencia, vamos avanzando en esto, pero lo único que sí les puedo ofrecer es que creo que para allá va la ciencia hoy día. Ya cuando, no sé, hasta yo hice mi doctorado, como que la ciencia todavía no comprendía esta necesidad de entender las otras disciplinas, los otros tipos de conocimiento. Yo creo que hoy día de a poco se ha hecho un poquito más mainstream y creo que nosotros de verdad en el instituto estamos un poco en la punta de tratar de demostrar cómo esto se puede hacer, y eso es un poco la responsabilidad de los alumnos doctorados en nuestro instituto. Habiendo dicho eso, me moré, yo creo que lo que había pronosticado. Le doy la palabra a Belén Gallardo, que es alumna de doctorado. Ella, bueno, fue alumna de doctorado mía antes de que empezara el instituto, pero cuando empezó a hacer ya su doctorado más conscientemente dentro del instituto, y ella tiene también una beca del instituto por este año que le queda para finalizar su tesis. Belén, te dejo a ti creo que tenemos unos 10 minutitos, algo así. Sí, gracias. Voy a dejar de compartir. Estoy compartiendo. ¿La ven? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a quienes nos ven ahora y a quienes nos van a ver de manera remota después online. La gran pregunta que estamos intentando abordar es si las energías marinas en Chile son una opción sustentable. Y esto es a partir de que como humanidad nos estamos enfrentando a múltiples retos, varios de esos se los mencionó Estefan, pero uno de los más complejos es este, cómo equilibramos nuestra demanda de energía creciente cada vez más con la demanda de energía, con la emergencia climática y sus consecuencias, considerando, hay un clic, que el 70% del consumo energético de Chile corresponde a combustibles fósiles. Entonces, cada vez que prendemos una luz, nos subimos al auto, como ya sabemos, y todo lo que implica energía, esto viene en gran parte de carbono y gas y todo esto que produce las consecuencias de emergencia climática. Entonces, para abordar este desafío, una de las principales soluciones propuestas ha sido incrementar la energía a partir de fuentes renovables, para así descarbonizar nuestra matriz energética. Es por eso que Chile se ha propuesto que para el 2035 el 60% de la matriz provenga de fuentes renovables. Sin embargo, actualmente solo el 20% de la energía proviene de fuentes renovables, principalmente de energía solar o hidroeléctrica, por lo que si se quiere alcanzar esta meta del 60%, además de aumentar, necesitamos diversificar las fuentes de energía renovables.
Y es en este contexto que surgen las energías marinas como una opción. Esto como ahora mirar al mar, ya que gran parte de la Tierra está ocupada, pero sin embargo el mar también. Entonces, a modo de resumen, se puede obtener energía de las olas, de las mareas, del viento, de la biomasa de algas, de los paneles solares flotantes, de los gradientes térmicos y de los cambios de salinidad, por ejemplo, en los fiordos. Sin embargo, las fuentes más prometedoras son estas tres, ya que han alcanzado cierta convergencia tecnológica por ejemplo, en la energía eólica se tiene cierta experiencia a nivel país. Actualmente no existen proyectos de energías renovables marinas comerciales en el país, sino solo dispositivos para investigación, como este dispositivo que está actualmente en la Estación Costera Marina Enesim. Pero si tenemos en cuenta que Chile posee más de 6.400 kilómetros de costas, uno de los cielajes más ricos en el planeta respecto a la energía, y la energía eólica tiene mayores promedios de velocidad de viento y menores fluctuaciones, producto de que hay menos barreras físicas, las energías renovables marinas pueden ser una opción, al menos para diversificar la matriz energética del país. Sin embargo, estos sistemas, como ya les mencioné, estos sistemas de energía no se instalarían en un vacío, sino que cohabitarían con diversas comunidades. Estefan ya le habló de estos distintos sistemas socioecológicos que se estudian en el instituto, como ejemplos, hay múltiples. Y esto entonces pasa a ser un problema complejo porque no puede ser abordado solo desde la ecología, que en mi caso es el doctorado en el que ingresé. Y ha sido una tremenda oportunidad poder hacer esta tesis en el instituto, en SECO, ya que me permite ampliar esa mirada. Entonces, es fundamental tener en cuenta que todos estos recursos energéticos, como le mencioné, las olas, las mareas y el viento, están integrados en estos complejos sistemas socioecológicos. Por lo tanto, para entender sus potenciales impactos, es necesario utilizar un marco teórico, múltiples marcos teóricos desde la socioecología para desarrollar sistemas energéticos marinos sustentables. Esa es la prioridad. Entonces, es fundamental, entonces, si bien las energías marinas tienen el potencial de desempeñar un papel importante en la descarbonización del suministro eléctrico del país, sabemos que ninguna forma de generación de energía y ningún dispositivo que pudiésemos poner en el mar carece de impacto social o ambiental. Por lo tanto, para lograr este sistema de energía socioecológicamente sostenible, es fundamental comprender las percepciones, las preocupaciones y las prioridades de los usuarios, de las personas, para alinear estas prioridades con la gestión. La gestión desde el Estado, desde los municipios, desde los tomadores de decisiones y, por supuesto, también desde quienes instalarían estos proyectos. Entonces, bajo este marco, estamos contestando las siguientes preguntas en la tesis. Primero es cuáles serán los potenciales impactos socioecológicos de las energías marinas en el país, considerando que como les comenté, no existen actualmente este tipo de energías, pero en el papel parecen ser una opción muy atractiva. Segundo, ¿cuál es la percepción de distintos usuarios hacia estas energías? Por un lado, estamos evaluando las percepciones y actitudes de la sociedad civil como usuarios de la energía en cuatro regiones de Chile, y también cuáles son las percepciones y las actitudes de los pescadores artesanales como usuarios del maritorio, pero también como una potencial comunidad afectada respecto a los recursos pesqueros. Y por último, ¿qué factores determinan la aceptabilidad social a este tipo de energía?
finalmente necesitamos, hay un trade-off, necesitamos energía, tenemos que estar dispuestos a comprometernos o mitigar cierto tipo de efectos o impactos, pero para eso necesitamos entender a nivel socioecológico este tipo de implicancia, y no solo desde una perspectiva. Entonces, para lograr un sistema de energía marino socioecológicamente sostenible se requiere una comprensión, ojalá profunda, de los potenciales impactos socioecológicos, y esa es la primera parte de la tesis. Segundo, cuáles son las percepciones de la sociedad. Finalmente, todo este sistema va a estar embebido en otros sistemas sociales, así que por lo tanto necesitamos saber qué impactos va a tener al incorporarse en este otro sistema, para entender si es que la sociedad está dispuesta no a asumir, y si sí, a mitigar estos impactos. Esto va a permitir contribuir a la manera en que estas energías pueden ser implementadas en el país. Hay hartas cositas entretenidas además que estamos haciendo. Ahí como el marco general es percepción, aceptabilidad y potencial de impacto. También se está explorando, por ejemplo, estoy a raíz de SECO en un grupo de realidad virtual. Esto no necesariamente como parte de mi tesis, pero sí en un futuro evaluar cómo este tipo de proyectos puede o no ser aceptado, pero esto cambia cuando somos capaces de verlo, y si esto no existe, es difícil verlo. Entonces, la posibilidad que nos da la realidad virtual es increíble, y eso también es una potencialidad que tiene SECOS, que además de todos estos grupos interdisciplinarios, además de todas estas preguntas que pueden ser abordadas de maneras diversas, que también se están utilizando nuevas herramientas. Así que eso. Estoy intentando sacar la presentación. Ahora, espacio para preguntas. Me demoré 9 minutos. Gracias. Muchísimas gracias por sus presentaciones muy, muy interesantes, y yo creo que efectivamente son temas muy actuales y claro, acá las investigaciones que están desarrollando tienen mucha importancia. Así que no sé si alguien tiene preguntas, pueden escribirlas en el chat o también abrir su micrófono. Bueno, quizás yo también puedo empezar. Belén, ¿cómo ha sido para ti justamente integrar este componente interdisciplinar en tu carrera, en tu doctorado? Porque iniciaste tu doctorado como alumna en ciencias biológicas, pero tu tesis es más bien interdisciplinar. Sí, ha sido un desafío enorme, pero muy enriquecedor. También lo positivo es que desde el comité hay 3 miembros de SECOS, entonces eso también ha permitido que se enmarque también desde la interdisciplina. De hecho, bueno, está Estefan, que es mi tutor, pero también está Rodrigo Esteves, que viene desde la socioecología, entonces me permite abordar la dimensión humana, y también está Sergio Navarrete, que tiene experiencia en este dispositivo porque está en ESIM. Entonces, y bueno, José Miguel Fariña, que tiene esta dimensión de costa-mar. Entonces, como que lo que ha permitido abordar este desafío es que tiene que ser una cosa de equipo, porque, claro, pues mi base es desde la ecología, entonces la dimensión humana, entre comillas, me cuesta. Pero eso en este año he aprendido cantidad enorme al final está todo relacionado, esto de ver
compartimentalizado el conocimiento, como decía Estefan, hay que empezar a dejarlo atrás. Y muy interesante. Quizás alguien más. Hola, yo tengo una duda. Estaba pensando ¿cómo ven ustedes, siendo que en Chile todavía no hay tantos proyectos de energía en el mar? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo pueden ver, cómo analizar eso, siendo que como no sé, tan a largo plazo? ¿Cómo pueden analizarlo? Sí, hola Rocío. Bueno, a lo mejor después la Belén quiere decir algo, pero en el fondo lo que nos interesa a nosotros en este minuto no es solo, como decís tú, pues no hay mucho en el mar puesto, entonces ¿cómo veis los impactos? Así entiendo tu pregunta. Lo que nos interesa a nosotros justo tratar de no cometer los errores que se ha cometido o tener que seguir el mismo camino de aprendizaje que han tenido otras energías. Qué sé yo, por la eólica que tiene igual procesos de resistencia importante en algunas comunidades, aunque sean energías renovables. O sea, nadie lo quiere en su patio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir aprendiendo y por eso gran parte de la investigación de la Belén tiene que ver con cómo la gente percibe estos impactos. Pero también lo que me parece importante es empezar a aprender cuál es el potencial. Y ahí hay un proyecto que colabora con nosotros, que es el proyecto MERIC, que es un proyecto grande de energías marinas, donde ellos los llaman un test bench, que es como imagínate como una boya grande que sí está en el agua y que nos está permitiendo también hacer algo de investigación un poquito más, más detallada acerca del potencial que tiene, ir midiendo, etcétera. ¿Ya? Entonces, creo que para contestar tu pregunta, estamos justamente tratando de tener esta fase cero que no se tuvo, o sea, claramente no se tuvo con las energías, qué sé yo, hidroeléctricas, claramente, ¿no es cierto? Con las eólicas se tuvo más, con las solares no lo sé, con las eólicas se tuvo más, pero mira hoy día nuestra costa, mira hoy día algunos de los conflictos socioambientales que tenemos asociados a las energías eólicas. Entonces, decir, oye, ¿para qué vamos a seguir esta misma trayectoria con las energías marinas? Veamos si podemos aprender de esa trayectoria e ir mejorando nuestra forma, ¿no es cierto?, de incluir comunidades. Una de las cosas que no es parte de la Belén, pero que a mí me parece muy importante es, ¿qué pasa si la energía eólica, o sea, la energía marina, no pensamos en grandes centrales, y empezamos a pensar en proyectos que tienen codueños, y a lo mejor tenemos que empezar a pensar también en transformaciones de nuestros sistemas, y creo que ahí hay una oportunidad cuando está ahí desde una fase cero. A mí solo me gustaría agregar, que no lo tengo en la presentación, pero lo tengo impreso, perdonen, así el dispositivo, que estos son los conflictos socioambientales y todos los amarillos, esto es por región, todos los amarillos son de proyectos energéticos y gran parte de esos son de energías renovables. Entonces, no necesariamente porque sean energías llamadas verdes, entre comillas, no van a tener impactos sociales o nos van a gustar simplemente porque no tienen grandes consecuencias respecto a la emergencia climática. Entonces, por eso esto de abordarlo de distintas perspectivas es esencial. Perfecto. Tenemos Ruth también, tiene la mano levantada, así que adelante. Ya, muchísimas gracias. Pues muy buenos días para todos y todas. Bueno, buenas tardes para ustedes. Primero, pues agradecerles por el espacio. Me parece que están haciendo un trabajo magnífico. Yo soy de Colombia y bueno, todos estos temas creo que están abordándose desde diferentes perspectivas. Yo tengo una pregunta y es, bueno, ¿cómo se hace para vincularse con el instituto? Digamos, yo en este momento yo soy geógrafa y estoy, digamos, postulando al doctorado en geografía. En ese sentido, tendría que hacer, digamos, postular una tesis que, digamos, se pueda elaborar, digamos, en conjunto con ustedes, o hay otra forma de aplicar directamente, digamos, con el instituto. Sería eso y muchísimas gracias.
Oye, no, nosotros, bueno, como instituto nosotros no impartimos los doctorados, ¿no es cierto? Los imparte la universidad y tú estás postulando un doctorado en geografía, aquí la Claire me puede corregir porque no es mi expertise. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos por lo menos dos, una investigadora principal y una investigadora adjunta, que son del Instituto de Geografía. Entonces, si es de tu interés, aquí también yo no lo presenté, pero veo que está Pablo Fuentes, que es el director ejecutivo del instituto. Entonces, a lo mejor, Pablo, si está ahí, a lo mejor le podemos, tú postulas a geografía, a lo mejor tú hablas antes con Carolina Martínez, que es una investigadora de nosotros en geografía. Entonces, así, cuando ya entras al doctorado de geografía, independiente de los ramos que tengas que tomar, etcétera, puedes ver si hay temáticas de interés asociado a el instituto de nosotros. De hecho, nosotros tenemos, pues la Belén capaz que se sepa estos números mejor que yo, pero por lo menos hay una o dos personas de geografía o Mm. haciendo maestrías asociados al instituto o haciendo un doctorado. Creo que Ahí son el Pablo 4. puso su link, y no es que yo quiera así como que el Pablo se haga cargo, pero por último para dejarte bien en contacto con la gente de geografía que está en el instituto. Muchas gracias. Claro, me pueden escribir, bueno, yo soy Pablo Fuentes, soy director ejecutivo del instituto, y me pueden escribir al correo que puse ahí en el chat, y ahí vamos avanzando según los intereses y las motivaciones de ustedes también. Sí, eso también es novedoso. Yo tengo varios compañeros de doctorado de distintas generaciones que son geógrafos o geógrafas y están en el doctorado de ecología, y también otros ecólogos que se fueron a geografía. Y al final en seco estamos todos combinados. Entonces, claro, hay como que buscar al tutor o a la tutora. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo creo que es el momento perfecto. Somos un grupo chico, es la oportunidad si tienen dudas. Karen dice, también hablaron de Sí, comunidades indígenas. sí, Karen, ahí en lo que estamos ahora, no necesariamente va a ser, ¿cómo es la relación ahí? Ay, no entendí tu chateo ahí con eso. Ah, con eso. ¿Eso? Ya, voy a tratar de interpretar lo que leí. No, mira, nosotros ahí en lo que estamos trabajando hasta ahora, en Chile por lo menos, es, hay una ley que otorgó, ¿no es cierto?, espacios marinos, sí que son postulados, etcétera, a pueblos originarios. ¿Ya? Y esa ley ya ha otorgado varios espacios, ahí hay bastante ONG y organizaciones brindando apoyo, trabajando. Nosotros tenemos vínculos con esas organizaciones. Y algunas de las cosas que nos interesan ahí, como instituto a nosotros, es como se llaman las ENCPO, espacios costeros, espacios marinos costeros para pueblos originarios. Entonces, a mí, en lo particular, a mí me interesan dos cosas, y pueden haber otros investigadores que le interesan otras, pero estos sí ya están dando, y le puedo mandar ya artículos que hemos sacado en esto, que es cómo ha sido todo el proceso de implementación, qué va a pasar ahora que las ENCOs van hacia el norte, cómo en el fondo es una ley, ¿no es cierto?, que otorga estos espacios a pueblos originarios, pero hace que los espacios se postulen con un lenguaje muy occidental o con una cosmovisión muy occidental, de una ciencia occidental, de una ciencia de la gestión, de la elaboración de planes de manejo. Sí tiene algunos componentes que son importantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cuáles son, ¿no es cierto?, los usos constitucionarios que tenían, etcétera. Pero yo todavía creo que ahí hay una tensión importante, no solo en Chile, sino que en el mundo, de cómo, cuando se trata de hacer una devolución, ¿no es cierto?, de gestión, de espacios de gestión a pueblos originarios, ¿no es cierto?, seguimos enmarcando estos procesos desde una perspectiva muy occidental. Entonces, ¿cómo lidiamos con estas tensiones? Es una de las áreas que me parece a mí que es bien fascinante y que
globalmente relevante. Y otra que es mucho más empírica, tiene que ver con un caso de estudio donde han trabajado, ellos tienen una ENCO, etcétera, y la comunidad indígena decidió crear y fue aprobado, una zona de reserva, una reserva marina, un área marina protegida, llámenla como quieren, dentro de este espacio costero administrado por ellos. Entonces ahí también creemos que hay un modelo que puede ser replicable, del que tenemos que entender más, tenemos que ver también cómo en el fondo podemos a lo mejor empezar a apoyar este tipo de iniciativas que hoy día no están siendo apoyadas, nos está reconociendo algunos de estos esfuerzos de estas comunidades indígenas y también de comunidades de pescadores artesanales. Ahí hay un segundo gran ámbito en que estamos interesados. Y el tercero, en el que no hemos trabajado mucho, pero que yo lo conozco porque es más de interés personal mío, tiene que ver como en algunos de estos lugares se crean conflictos también entre comunidades indígenas y grupos de pescadores artesanales, cómo podemos ir resolviendo esto de una forma más sinérgica. Ese es un tema que a mí me interesa en lo particular. Hoy día no está siendo abordado por nadie del instituto, pero por ejemplo ahí hay tres cosas particulares, dos en que estamos trabajando y una una temática que por lo menos a mí no sé si me preocupa la verdad, pero me parece que es muy relevante, muy interesante y que las consecuencias de resolver, de ir avanzando en un uso más integrado entre pesca artesanal, comunidad. Y aquí ni siquiera estoy metiendo a los otros usos del borde costero, usos más industriales, más extractivos, etc. No, estoy hablando de estos dos en una primera instancia. ¿Cómo podemos hacer que sea un poquito más sinérgico? Y hay algunos casos de estudio bien virtuosos de los cuales pudiésemos aprender buenas lecciones, tal como también hay algunos casos de estudios que no han sido virtuosos. Ahí no te resolví la pregunta, yo creo, pero te doy un matiz de lo que estamos haciendo. Y muy, muy interesante este tema. ¿No tenemos más preguntas? A mí que me gusta hablar, pero sabéis que también hay cosas bien interesantes que a lo mejor ustedes nunca han pensado, pero en Chile tenemos distintos sistemas, los voy a llamar tradicionales, de gestión de recursos, que hoy día no están en la ley de pesca, etcétera. Así que es como gente ha sido capaz de ponerse de acuerdo para la gestión de un recurso común. En el océano en realidad no existe la propiedad privada propiamente tal como en tierra. Entonces estamos hablando de un gran común, ¿no es cierto? Como lo definía la Elinor Ostrom. Y en Chile hay comunidades, hay regiones completas que han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos en la gestión de estos comunes. Y ahí yo también creo que hay espacio muy importante, ¿no es cierto?, para visibilizar, para rescatar aspectos positivos, vulnerabilidades, tanto en los desempeños ecológicos como en cómo se armaron estos marcos, los voy a llamar como institucionales informales, en torno a la gestión de estos recursos, que es muy interesante. O sea, con el cochayuyo en Chile, no sé, hoy día en Chile tenemos una pesquería que ustedes nunca se imaginarían, que es la pesquería de pulgas de mar. La pulga no la emerita, no la que está donde rompe la ola, sino que la que se come como el típico güiro, el cochayuyo, arriba, una que salta. Y hoy día en Chile tenemos en regiones enteras una pesquería de estas pulgas donde los y las pescadoras han sido capaces de organizarse con porciones de la playa, una pesquería rarísima que surgió, ¿no es cierto?, por la demanda de estas pulgas en los acuarios, la industria de los acuaristas como alimentos. ¿Cachai? Entonces hay una serie de cosas que de repente empezáis a descubrir y te das cuenta que son unos casos, pero espectaculares de ir entendiendo, no solo desde esta perspectiva de arriba para abajo, cómo funciona una política pública, sino cómo desde el mismo interés, ¿no es cierto?, de gestionar una pesquería podemos aprender para futuras políticas públicas. Estoy leyendo la pregunta. Sí, esto tiene que ver con, lo estoy explorando para más adelante porque es algo que está comenzando en el instituto. Esto está en la unidad de arte y ciencia, está a cargo de Fernando Yarzún
Y me interesa particularmente desde el punto de vista de que cuando uno hace estas preguntas y evalúa cuáles son las percepciones y actitudes, hace referencia a imágenes visuales de las personas. Y en este caso esas imágenes son un poco difusas porque no hay actualmente, como les comentaba, proyectos de este tipo en Chile. Entonces, esto lo estoy evaluando para posterior a mi tesis porque es algo que está comenzando en el instituto, entonces quedaría como un poco desfasado. Pero paralelamente me interesa ver el poder de esta herramienta para evaluar la dimensión humana de las energías marinas, sobre todo en este gap de tiempo entre que tenemos de que se instalan o no. Entonces, la mayor cantidad de preguntas que podamos contestar para diseñar este tipo de proyectos de manera sustentables es un sueño. ¿A ti? Bueno, yo creo que, sí, otra duda. No sé si han podido trabajar con el proyecto Dominga o qué piensan de ese proyecto o trabajar con industrias con mucho poder adquisitivo. Mira, nosotros no hemos trabajado con el proyecto Dominga, yo dudo que lo hagamos. Y tengo una visión personal mía, más que de investigación del proyecto, entonces no va al caso, ¿no? Pero, pero no lo hemos hecho. Con algunas industrias sí, hemos trabajado, como les decía, la industria de los mitilicultores, por ejemplo, sí hemos trabajado bastante, de forma bastante importante, porque que es una industria que es la de cultivos de chorito. Nosotros hemos seleccionado, por lo menos como instituto, en los primeros 5 años, con la industria de los salmoneros no estamos trabajando. Hay otros institutos que sí trabajan bastante cerca con la industria del salmón. No hemos necesitado como instituto, por lo menos, ¿no es cierto?, meternos todavía en temáticas que pudiesen empezar a surgir en términos de planificación costera, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa con...? Yo tengo un sitio de trabajo bien importante en Ventana, con los pescadores de Ventana, porque es una zona de sacrificio, que tiene todo esto. Entonces, desde esa forma sí hemos interactuado, ¿no es cierto? Entonces, en Ventana hay una investigadora que ha trabajado mucho en ver cómo las algas pudiesen ser utilizadas y el cultivo de algas pudiese ser utilizado como una forma de remediación de algunos de los impactos ambientales. Por otro lado, yo tengo ahí un proyecto donde los mismos pescadores, ¿no es cierto?, están generando un nuevo modelo de conservación dentro de estas zonas. Entonces, a lo largo de la costa de Chile es muy difícil no interactuar con industrias más bien extractivas. Otra cosa es que uno trabaje directamente, ¿no es cierto? Nosotros no somos una consultora, entonces no trabajamos haciendo estudios de impacto ambiental, nada, nosotros trabajamos con estas temáticas desde la perspectiva de la investigación, y especialmente se lo digo a ustedes, que van a ser alumnos de doctorado, porque yo como que ya pasé, yo tengo un poquito más de libertad, ¿no es cierto?, para hacer cosas aplicadas, yo hasta armé una fundación donde me meto en estos temas, pero como para ustedes es desde esta aproximación de investigación socioecológica, claramente se van a tomar en algunos lugares con estos conflictos, hay que hacerse cargo de los conflictos, estos conflictos también van determinando, ¿no es cierto?, las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, entre algunos de los actores, determinan relaciones de poder en la costa. Esa es una temática que es muy interesante, ¿no es cierto? Cómo distintos actores, ni las comunidades, ni las industrias, ni nada son homogéneas, ¿no es cierto? Hay heterogeneidad. En tu junta de vecinos, vaya a dar cuenta que hay 25 opiniones distintas. O sea, somos heterogéneos. La gente que dice, oye, que no, que las comunidades, no, son heterogéneas. Entonces tenemos que empezar a también a entender cómo nivelamos el uso del poder por distintos actores dentro de estas arenas, cómo generamos arenas de participación, arenas de diálogo. Eso sí, eso es parte, ¿ya? Trabajar para industrias extractivas, afortunadamente nosotros no lo tenemos que hacer, no es parte de ni de nuestro mandato, ni de lo que nos interesa propiamente tal. Por supuesto que cuando hay que interactuar con lo que sea, uno tendrá que interactuar especialmente asociado a esto, que son los problemas reales del uso y abuso de la zona costera. O sea, la cantidad de
intereses distintos que hay. Y cuando digo yo zona costera me refiero no solo a la parte terrestre, por supuesto, yo le digo así, de la espuma hacia la tierra y de la espuma hacia el mar. Entonces, ahí te vas a encontrar con esto y justamente, pues harto lo que tenemos que pensar nosotros es, bueno, ¿cómo podemos diseñar sistemas, ¿no es cierto?, que permitan equiparar algunas de estas diferencias de poder o que permitan, qué sé yo, transformar algunas de las malas prácticas que hay hoy día y en algunas vamos a fracasar y ténganlo claro. Nosotros trabajamos con una cosa que yo la llamo como innovaciones de nicho. Son como casos pilotos donde trataremos de hacer cosas de una forma distinta. Y estas innovaciones de nicho, algunas, si que somos súper suertudos, bueno, prenderán, pues, y a lo mejor podemos generar un cambio. Otras, a lo mejor no, y también es parte, ¿no es cierto?, de tratar de transformar algunos de estos sistemas, reconocer en algún minuto que hay cosas que se nos ocurrieron o que estamos trabajando en conjunto con comunidades de pescadores, con otra gente, y que después no funcionaron. Y eso es lo bonito, creo yo, de tener un instituto que puede trabajar 5 o 10 años en algunas temáticas. Muchísimas gracias, profesor y Belén, por sus presentaciones muy interesantes y claro, son preguntas que yo creo muy relevantes para el futuro y es bueno saber que hay personas que están trabajando justamente en estas temáticas.